Muy bien, entonces damos inicio a esta cuarta jornada en Hagamos la Tarea. Me alegra saludarlas, espero que estén bien. Y el objetivo es que analicemos lo que corresponde al ejercicio número 4, pero también revisar si han tenido algún inconveniente en las tareas que ya hemos avanzado. Tenemos en cuenta que ya estamos a un mes y pocos días de la finalización del curso como tal. Y lo ideal es que todos crucemos, que todos pasemos, que todos cumplamos y que podamos avanzar en nuestros estudios. Entonces, los saludo, me alegra mucho, les agradezco que estén aquí pendientes y poder primero despejar o aclarar algunas inquietudes frente al desarrollo de la tarea número 4, pero también escuchar sus inquietudes y en ese orden de ideas poder despejar las dudas que se tengan. Entonces, no sé si hay alguna inquietud, alguna propuesta de ustedes, de Laura, de Cristina, de Jessica, de Carol, que quieran plantear para iniciar la jornada como tal. Juliana, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Juliana, ¿cómo le ha ido? Bien. Bueno, entonces le estaba saludando, estaba dándoles la bienvenida, me alegra que estén aquí y les estaba preguntando si tienen alguna inquietud antes de que comencemos a explicar la guía de la tarea número 4. La inquietud que tenía era que no sabía si, digamos, para hacer lo del, no me acuerdo el nombre muy bien, pero la estaba realizando y no me acuerdo muy bien de esa inquietud. La tesis de pronto te tiene que ver con los autores. No, de esa no. Bueno, Espere. entonces voy a iniciar con la guía, si le parece, y anota la duda que tenga y una vez terminamos de explicar la guía, entonces me tiene la pregunta. ¿Le parece, Julie? Bueno, Bueno, entonces vamos a iniciar con la guía para que vayamos aclarando si hay alguna duda al respecto. Voy a compartirles aquí. Ahí está la guía. ¿Me confirman si la están observando? sí. Ahí la observan bien. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, gracias, muy amable. Bueno, entonces tenemos la guía. Hoy estamos a 11, lo que indica que nos restan 16 días para la terminación, para el cierre de este cuarto ejercicio en desarrollo de competencias comunicativas, lo que indica que ya estamos por encima del 50% y que el tiempo igualmente es ya un mes y unos pocos días. Por lo tanto, la idea es que si están atrasados en algo, si tienen alguna inquietud, pues avancemos, repongamos y podamos realizar los ejercicios que no se hayan realizado o si hay alguna duda frente al actual. Entonces aquí tenemos la guía. Hablamos de el ingreso que se debe tener al escenario, en este caso al foro. Recordemos que la participación se da en dos escenarios. Uno es el foro como tal y el segundo es el entorno de evaluación. La asistencia al foro se debe dar desde los primeros días. Una vez cerramos un ejercicio, ya estamos abriendo el siguiente. Por lo tanto, se da la participación. Lo ideal es que ustedes comiencen con un saludo, disponiendo de qué tema o sobre cuál tema van a trabajar y a partir de allí realizar la realimentación correspondiente. Es la idea y el objeto es que todos participemos. Recordemos que la participación en el foro tiene unos puntos y por lo tanto, pues no deben darse en el lujo de perderlos porque en cualquier momento esos punticos nos pueden ayudar mucho. Y la idea es que estemos atentos, que participemos desde el comienzo hasta el final como tal. Entonces hablamos del ingreso como tal, de la lectura. Aquí nos centramos en el texto argumentativo. Ya hemos visto la comunicación no verbal, hemos visto el texto, algunos textos y estamos hablando del texto argumentativo y del artículo de opinión. ¿Eso qué quiere decir? Que primero hacemos una presentación
planteamos el tema, sustentamos. Cuando hablamos de sustentar, estamos hablando que nos referimos a autores que son autoridad en el tema correspondiente, y luego las conclusiones, que es donde podemos o a referirnos al tema del cual nos hemos ocupado, o fijar una opinión al respecto. Cualquiera de las dos es válida. O hacemos la reflexión del tema en el sentido de si nos parece adecuados, en el sentido de los aspectos que plantean los autores, pero también se puede fijar allí una opinión personal sobre lo que ustedes como autores piensan al respecto. Entonces, ese es el inicio del ejercicio como tal. Entonces, aquí tenemos un primer avance, como ustedes ya seguramente lo han hecho, es participar en el foro y decirnos qué tipo de tema vamos a trabajar. Aquí tenemos 5 temas que se plantean como alternativa. La idea es que somos 5 compañeros en cada grupo, que no repitamos el mismo tema, es decir, que cada uno seleccione un tema diferente. Hablamos entonces de vida laboral para los profesionales disidentes, es el primer tema. El segundo, alimentos transgénicos. Un tercer tema que tiene que ver con la artesanía y la moda en Colombia. El cuarto, sobre tatuajes en la vida laboral. Y un quinto y último tema sobre democracia en Colombia. Aquí se incluyen algunos links sobre autores o sobre textos que nos pueden ilustrar sobre el tema, pero no quiere decir que sean los únicos. Esa es una guía que se da, pero el objeto es que ustedes puedan consultar otros autores, que nos vayamos enseñando a investigar, a consultar diferentes fuentes, y a partir de allí tomar la que creamos más conveniente o la que se ajuste a lo que nosotros pensamos. Entonces, ese es un primer ejercicio, es realizar la selección del tema, ir buscando. Luego vamos y nos referimos a la pregunta orientadora. Siempre que vayamos a redactar algo, siempre que vayamos a decir algo, cuando vayamos a escribir sobre algo, nos debemos de preguntar ¿para qué? ¿Cuál es el objeto de la actividad que vamos a realizar? Y en ese sentido nos respondemos. Yo no arranco o no comienzo un camino sin saber para dónde voy. ¿Qué me pregunto? Cuando ustedes iniciaron la carrera aquí en la universidad, o cuando terminaron su bachillerato, seguramente se hicieron la pregunta, bueno, ¿y ahora en qué continúo? ¿Cuál va a ser mi camino? ¿Puedo seguir? Primero es plantearme, ¿puedo seguir estudiando? Ya definida esa situación, entonces digo, ya como puedo estudiar, ahora debo definir qué es lo que yo quiero hacer en mi vida profesional, qué voy a hacer. Entonces, siempre la vida y siempre las actividades están planteadas a partir de una inquietud. ¿Qué quiero? ¿Qué pretendo hacer? ¿Cuál es el futuro en mi vida profesional en este caso? Entonces, cuando vamos a redactar un texto, cuando vamos a grabar un audio, cuando vamos a grabar un video, cuando vamos a ofrecer una charla, siempre nos planteamos el interrogante, ¿para qué? Cuando a mí me invitan a una conferencia sobre el trabajo de la universidad, siempre me pregunto, bueno, pero ¿de qué nos van a hablar? ¿Quién nos va a hablar sobre el tema, cierto? Entonces, ese es el objetivo que nos trazamos cuando vamos a redactar algo. ¿Qué vamos a hacer? Y en este caso, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Están los 5 temas que se han planteado como alternativa, y qué quiero plantear sobre eso. ¿Me quiero referir a favor del tema, o tengo elementos a través de los cuales cuestiono el tema como tal? Pues entonces me refiero a eso, y en ese sentido busco los autores. Como le respondía antes a la niña que me preguntaba sobre la extensión, hablamos del número de palabras, pero también hablamos de la estructura del texto como tal. Todos los textos sobre los cuales hemos venido trabajando nos habla de 5 párrafos. Recordemos, 5 párrafos, cada uno debe tener entre 6 y 9 líneas. ¿Qué se busca con ello? Que no nos quedemos tan cortos, y que nos exijamos, que aprendamos a escribir, que miremos y extendamos ese léxico que nosotros tenemos. Así como cuando vamos a dar un discurso, cuando vamos a dictar una conferencia, o cuando vamos a referirnos a algo, pues debemos medir el tiempo, y que no nos quedemos cortos porque no tuve el material necesario o no tuve el texto necesario. Entonces, aquí lo que nos está pidiendo la universidad es que nos atrevamos a decir algo, y que lo digamos en palabras, y nos está poniendo unas metas, digamos 5 renglones, 5 párrafos, y que cada uno tenga entre 6 a 9 líneas, en lo que nos está pidiendo. Aquí nos dice que
tengamos en cuenta las normas APA, la aplicación de las normas como tal, que las encontramos también en documentos que nos da la universidad, lo podemos consultar y allí encontramos información sobre el particular. Entonces, una vez seleccionado el tema, viene la distribución. Tengamos en cuenta siempre la estructura de un texto, cualquier documento que redactemos. No interesa que sea un artículo, que sea una información referente a una noticia, si estamos inclinados por la comunicación, o sea un documento en psicología, un documento cualquiera, siempre tiene tres elementos especiales, y diríamos que cuatro. Uno es el título. Siempre que redactemos algo, que elaboremos algo, que hagamos algo, hay que titularlo. ¿Qué queremos decir en cortas palabras? En pocas palabras debemos decir. Y cuando decimos que ese título debe ser atractivo, es que el lector cuando vea y cuando lea algo, dice, hay que mirarlo. Cuando ustedes van por la calle y ven un periódico colgado en una revistería, miran qué tipo de lectura tiene y sobre todo el título, eso es lo que vemos primero. Entonces, si el título es atractivo, si la fotografía que nos presenta es atractiva y nos llama la atención, pues compramos el periódico o leemos el artículo. Pero si no nos llama la atención, ¿qué hacemos? Nos vamos, nos desplazamos. Entonces, la idea es que nos atrevamos a atraer a ese lector, que cuando ese lector llegue a mirar nuestro artículo, se sienta atraído y lea lo que nosotros estamos expresando entre líneas. Una vez definido el título, ahora el título lo podemos definir o al comienzo del texto, cuando yo voy a comenzar a redactar algo, puedo ingeniarme el título, lo puedo organizar, pero también puede ser que me enseñe a que primero redacto el documento, el artículo, y luego lo titulo. Eso no hay inconveniente, no hay alguna situación que sea contraria. Está bien, lo importante es que no dejemos de hacerlo. Entonces, siempre acuérdense de titular el documento que vamos a redactar. Una vez hecho el título, una vez construido, entonces comenzamos el texto. ¿Qué hacemos? Entonces lo dividimos en tres aspectos. Uno que es la introducción, dos que es el desarrollo o el cuerpo del documento y tres que es la conclusión, que es regresar a hacer una mirada de lo que hicimos o fijar nuestra opinión frente al documento que redactamos. Y eso sucede en todo texto, ya sea en un artículo como el que nos ocupamos, ya sea en un texto más amplio, en un libro, siempre vamos a tener una introducción. ¿Qué es la introducción? La introducción es el abrebocas que le ofrecemos al lector, el camino que le vamos a trazar. Le vamos a decir, a continuación usted va a encontrar este documento que se divide en tantas partes y que le va a hablar de tantos aspectos, de tantos detalles, que le va a ofrecer tal información. Esa es la introducción. Es el camino que damos en el inicio, en el comienzo, para desarrollar el documento. Una vez construida la introducción, entonces nos vamos a la etapa de desarrollo. Y aquí la guía nos ofrece algunos elementos, nos da algunos tips sobre cómo iniciar ese texto como tal o cómo construir cada uno de esos párrafos. Entonces aquí nos está diciendo que el desarrollo es el cuerpo del trabajo, es la parte central, es la sustancia que da el documento como tal de ese conocimiento que nosotros queremos obtener o de esa enseñanza que queremos dar a través del documento o de ese aporte que queremos dar en el saber frente al tema sobre el cual nos ocupamos. Entonces ya tenemos el desarrollo y el desarrollo tiene aquí tres elementos nos da. El primero nos habla del argumento de la comparación o analogía, es decir, a qué nos referimos, a qué se puede parecer lo que nosotros decimos. Un ejemplo, pues aquí nos dice el toreo es como el circo romano, es decir, nos estamos refiriendo a qué tipo de actividad se da. Pero si nos referimos a los temas que nos han propuesto aquí para hacer el artículo, se me ocurre pensar en los artículos, en los productos transgénicos. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Una comparación entre la producción tradicional con la producción del transgénico. Y luego, ya en el siguiente párrafo, entonces vamos a citar autores. Cuando hablamos de citar autores, nos estamos refiriendo a estudiosos sobre algún tema. En este caso, autores, estudiosos, ya sea personas o ya sea también instituciones que se han dedicado, por ejemplo, una universidad,
hace un documento, una investigación en donde no pone nombre de personas, pero sí pone nombre de la universidad. Entonces, como tal, hablamos de la universidad según el documento de la universidad tal, o según lo afirmado por el autor tal, la producción de alimentos transgénicos es lesiva para la salud humana, un ejemplo. O puede decir otro autor, puede controvertir y dice, la producción de transgénicos es beneficiosa por tales y tales elementos para la salud humana. Puede que haya algún autor que nos hable de eso. Entonces, de acuerdo a lo que yo piense de eso, pues me pego de eso y lo tomo, lo cito en el texto como tal, lo redacto y lo nombro, debo nombrar ese autor y el cierre se da con la conclusión, que es el quinto párrafo, que es en donde hacemos una mirada, nos devolvemos y miramos y decimos si estamos de acuerdo o en desacuerdo con el tema que hemos trabajado, o si tengo alguna sugerencia, pues lo planteo allí en las conclusiones. Ese es como el cuerpo del documento como tal del que nos venimos refiriendo. No sé si hasta ahí tienen ustedes alguna inquietud, quisiera escucharlos. Si hay alguna duda, si tiene alguna opinión, bienvenido. Aquí se trata de que no solo nosotros como sus tutores, sus acompañantes nos refiramos, sino que ustedes también participen. Aquí estamos aprendiendo todos. Quisiera escucharlo si hay alguna duda. ¿Me están escuchando bien? Sí. Bueno, Sí, mientras señor. tanto, perfecto, gracias. Les voy a ubicar aquí en el chat la lista de asistencia para que por favor la vayamos diligenciando. Ahí la estoy subiendo para que no se nos vaya a olvidar. Y quisiera que la probaran, que la ensayen, si les funciona bien, para que vayamos diligenciando la asistencia. Bueno, entonces continuamos. Entonces sigo, ahí están viendo la guía, ¿cierto? Sí, señor. Correcto, gracias. Entonces ahí venía hablándoles de lo que corresponde en este momento a la presentación. Entonces lo que debemos hacer en el foro es primero de qué vamos a hablar, cuál es el tema sobre el cual nos vamos a referir, el tema base sobre el cual vamos a desarrollar el documento. El segundo es la tesis, llamamos tesis, que es la información que nos permite, digamos, de hacer como un esbozo del documento. Voy a buscar aquí un agregado de la guía, que es el plan de escritura. La voy a tomar, que incluso la acabo de compartir al foro para que la tengamos aquí. Entonces, aquí tenemos el plan de escritura. Y aquí nos está dando una guía, lo que deben tener en cuenta en este aspecto cuando se les envía este documento, no es para que ustedes cojan el documento como tal y diligencien. Entonces ustedes aquí escriben, debajo escriben y llenan estos espacios. No, esta es una guía y la idea es que ustedes a partir de aquí, de este ejemplo que nos están dando, entonces aquí ya nos referimos, por ejemplo, si hablamos de los alimentos transgénicos. Entonces aquí un primer argumento podemos decir que no estamos de acuerdo porque se altera los elementos del producto como tal. Y citamos quién nos puede hablar de ese tema. Entonces hablamos aquí de autores. Y aquí en un segundo aspecto podemos decir que, por ejemplo, los alimentos transgénicos, por citar algo, tienen menos comercio. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Citamos al autor que nos habla de que hay menos comercio cuando se dice que son transgénicos, cuando no se ofrece la información necesaria. Entonces, aquí el autor refuta eso y dice, el autor se ha dedicado a estudiar y demuestra con sus estudios que los alimentos transgénicos no son buenos. Entonces, él hace la anotación. Entonces, aquí lo que hacemos es un ejemplo, un primer ejemplo que nos está poniendo aquí esta guía, pero nosotros debemos citar otro u otros autores. Aquí nos dan 3 espacios, estamos hablando que mínimo tengamos 2 autores, es decir, 2 fuentes de las cuales nos vamos a nutrir para el desarrollo del ejercicio. Entonces, ese es el segundo paso que damos. Primero, el tema. Segundo, cómo vamos a enfocar el tema y qué autores vamos a consultar.
Y viene un tercer tema, que es en donde hacemos ya el artículo como tal, que es en el que ya muchos de ustedes han venido participando. Entonces, vamos al artículo como tal. Entonces, ya vamos a citar el artículo, lo vamos exponiendo, ya algunos de ustedes lo han hecho, y ya hasta las 4 de la tarde ya les tenía comentarios, ya les he hecho comentarios sobre el ejercicio como tal, si va bien enfocado, si hay que hacerle algún ajuste, si, bueno, en fin, todo eso hace parte de la realimentación que se les ha venido haciendo. Entonces, el objeto es ese. Ahí tenemos ya entonces un primer paso, la definición del tema, un segundo que es la tesis y un tercer tema que es el artículo. Luego nos dice que debemos hacer un ejercicio oral y para ello nos vamos a valer de un video. Ese video, igual que el documento que hemos escrito, la idea no es que leamos el texto como tal y nos pongamos la cámara al frente y nos pongamos a leer. La idea es que con nuestras propias palabras digamos lo que nosotros estamos planteando en el argumento. Entonces, la idea es que tengamos siempre, uno debe tener una libretica, un papelito de apuntes. Yo aquí les muestro, no sé si lo alcanzan a ver, un papelito donde yo voy escribiendo sobre qué temas voy a hablar. Entonces, cuando voy a grabar, ¿qué hago? Tomo el tema central, por ejemplo, la introducción, cuáles son las palabras claves de esa introducción, luego el desarrollo y luego la conclusión. Entonces, ese es muy similar, haga de cuenta que estamos escribiendo, pero que aquí lo estamos indicando, lo estamos diciendo ante la cámara. La idea del video es esa. El video debe tener entre 3 y 4 minutos y, repito, debe tener siempre una introducción, unos argumentos, que es el desarrollo, y una conclusión. Entonces, ahí tenemos ya algunos enlaces, algunas herramientas que nos entrega para que grabemos ese video. La idea es que lo grabemos en el primer ensayo, lo grabamos 2, 3, 4 veces y luego miramos cuál de los 4 o 5 ensayos nos queda mejor o volvemos y lo grabamos. La idea es que aprendamos a grabar y aprendamos a utilizar esa herramienta si no lo hemos hecho hasta ese momento. Perdóname un segundito, me retiro un instante, un segundo. Listo, gracias. Bueno, entonces ahí tenemos ya el video como tal. Hay que siempre tengamos en cuenta que se debe revisar el tema de luz, qué claridad tenemos, que no nos quede a contraluz, que al hacer la grabación nos veamos en oscura la imagen, lo que indica que estamos a contraluz. Entonces, todos esos aspectos los analizamos, que tengamos buen volumen, que el audio quede con buen volumen, que se entienda lo que estamos diciendo, que evitemos tener ruidos al pie. Por ejemplo, si estamos en una carretera central donde hay mucha circulación de vehículos, pues tratar de buscar la hora en que menos circulación tengamos o donde menos ruido tengamos, para que el audio nos quede claro, que se entienda lo que nosotros estamos diciendo. Que cuando estemos hablando lo hagamos frente a la cámara, no, la cámara es el auditorio, ese gran auditorio que nos van a ver, entonces debemos mirar la cámara. No miramos ni arriba, ni a los lados, ni abajo. Miremos al frente a la cámara y la enfocamos bien. La misma guía advierte que podemos valernos de otra persona que nos ayude con la cámara para que nos indique el momento en que empieza a grabar y con toda la tranquilidad. No debemos sentir miedo, no debemos sentir susto por eso, al contrario, son herramientas que nos ayudan. Esas herramientas hacen que nosotros no tengamos que estar presencial en la universidad, sino que a distancia podemos participar y estamos aprendiendo, estamos avanzando en nuestros estudios. Ese es el objeto del video y ya con eso entonces se concluye, digamos, la participación en el foro, subiendo los enlaces. Luego, ¿qué hacemos? Recogemos toda esa información, todo eso que nosotros hemos desarrollado en el foro, las observaciones que se nos han hecho o lo que haya que mejorar o ajustar, se hacen los ajustes, se toma ese documento y lo llevamos ya al texto final, que es el que enviamos, que es el que subimos ya al entorno de evaluación. Ese documento entonces debe tener otros elementos especiales, que ya lo hemos hecho en las tareas anteriores, en los ejercicios anteriores. Siempre una portada con las características que se les envía, una introducción del ejercicio en términos generales. Entonces nos disponemos a desarrollar, no es la introducción al tema que ustedes trabajaron, es una introducción general del ejercicio. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos decir, me permito hacer la presentación o el desarrollo del ejercicio a través del cual
se nos ha dado instrucción respecto al discurso o al texto argumentativo. Entonces hacemos esa introducción y luego viene el desarrollo, viene ya el ejercicio como tal de fondo, que es lo que hemos hecho, ejercicio que entonces vuelvo, insisto, lleva el texto como tal, la introducción, el desarrollo, las conclusiones, y aquí ya empezamos a ver otro elemento que nos pide la guía, y es las referencias bibliográficas. ¿De qué libros, de qué autores nos nutrimos? No solo citarlos en el texto, no solo citarlos en el desarrollo, sino que también lo llevamos y lo citamos aquí en las referencias bibliográficas, en el cierre del documento. Esto es bueno para que nos vayamos enseñando a que todo elemento que nosotros utilicemos, todo documento que consultemos, por favor, siempre tengámoslo en cuenta y relacionémoslo. Si yo construyo un documento, pero no cito, al final no hago relación de las fuentes que cité, ¿eso qué me quiere decir? Que yo estoy plagiando una información, me estoy apoderando de algo que no me pertenece. Entonces, el objeto de las referencias es ese, decir de dónde viene esa información y qué hace el lector. Si el lector considera que le interesa el tema que yo he relacionado, pero que a él le quedan dudas o quiere profundizar, pues ¿qué hace? Coge los enlaces y los consulta o consulta los libros que yo cito y allí me va a despejar las dudas que le quedan. Ese es el objeto del documento como tal y siempre en la vida académica nos van a pedir, eso cada vez mucho más, nos van a pedir las fuentes, de dónde nos nutrimos, qué tipo de información obtuvimos y de qué textos o de qué autores o de qué enlaces en Internet nos nutrimos para el planteamiento que estamos haciendo. Eso es en términos generales el ejercicio que estamos haciendo, que estamos desarrollando. Creo que hasta aquí yo quisiera que ustedes me plantearan si tienen alguna inquietud, si hay algún planteamiento, alguna inquietud, alguna duda, pues que por favor la expongan y la vamos aclarando. Entonces quiero escucharlos para que me digan qué dudas tienen al respecto. Pues a mí ya me quedó claro, ya lo explicó, entonces ya lo entendí. La duda que tenía. ¿Era sobre qué era la duda? ¿La duda estaba relacionada con qué tema? Acerca del plan de escritura. Es que no sabía, digamos, como me aparecen dos aquí digamos que el trabajo ya lo tenía hecho, sino que la plantilla me confundió. Ah, correcto. Porque y pues acá habían dos cuadros, entonces no sabía si era, digamos, otro tema o el mismo tema que había seleccionado. Correcto. Pero ya me quedó. Perfecto. Sí. Perfecto. Ese es el objeto de este ejercicio y es que aclaremos las dudas. Si hay alguna inquietud, si, bueno, tenemos, o también si queremos agregar algo, consideramos que debemos exponer algo, pues ese es el objetivo, que nos enteremos. No sé si Laura Cristina o Jessica tienen alguna duda. No, señor. Correcto, Carol también está ahí participando. Si hay alguna duda, si ha tenido alguna dificultad, no solo en el ejercicio como tal, en la tarea, porque también si hay alguna duda, por ejemplo, en el campus, han tenido alguna dificultad, bienvenida. De eso se trata, de que aquí nos acompañemos y entre todos podamos resolver las dudas y podamos seguir adelante. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, entonces continuamos. Entonces aquí estamos hablando de las normas APA, ya les decía, algunos, por ejemplo, en algunos de los trabajos que me han presentado, por ejemplo en la tarea 2 o la tarea 3, encontré en algunos que me dejan la portada con el texto a la izquierda. La portada siempre va centrada, en el centro de la hoja como tal,
va el texto que escribimos que corresponde a los nombres, a la institución a la que pertenecemos y el título del trabajo que estamos presentando. Entonces tengamos en cuenta esto. Hay una herramienta que no sé si ustedes la han observado, que se llama Turnitin. Es una herramienta que se ha venido adecuando cada día mucho más perfeccionada, que nos permite, esta herramienta hace que cuando ustedes suben el documento, inmediatamente nos dice qué tanto de esa información que ustedes nos están entregando en esos documentos corresponde a otro documento. Si de pronto estamos trayendo información de otro documento y lo estamos ubicando allí, entonces de inmediato esa herramienta nos está diciendo que en qué nivel, en qué porcentaje. Allí aparece del 1 al 100% de similitud. Entonces, la idea es que en muchos, la mayoría presenta 5, 3, 4%. Eso que indica que es la información que se toma de los formatos, de los documentos de la universidad. Pero cuando nosotros tomamos, por ejemplo, voy y hago clic y pego documentos, copio y pego, pero no reconozco la fuente, ahí nos va a aparecer reflejado y cuando esto pasa del 50, 60%, pues de una vez se llama la atención de qué tipo de documento y con qué documento se nos está apareciendo, si es que estamos tomando la tarea de otro compañero y nos estamos apropiando de ese conocimiento. Entonces tengamos en cuenta y cuidado con ese tema, la aplicación de esta herramienta. ¿Qué otra cosa les puedo decir aquí? Bueno, aquí estamos hablando del fraude, de todos los elementos que van. Y aquí al final se nos ha pedido a nivel de la directora y de todo el grupo de docentes de competencias comunicativas, el de socializar la rúbrica, que ustedes conozcan cómo es que se califica o cómo es que nos califican. Entonces, cuando ustedes entregan el ejercicio, ustedes deben mirar esta rúbrica que está al final de la guía. Muchos yo creo que no la consultan porque está ya en el cierre. Aquí nos está indicando el tipo de puntos que nos conceden. Por ejemplo, dice, si su trabajo se encuentra en este nivel, dice nivel, el estudiante deja de subir uno de los 3 aportes requeridos en el foro de aprendizaje o no aplica los cambios sugeridos en la versión final del trabajo. Entonces, aquí nos dan un puntaje. Si su trabajo se encuentra en este nivel, puede obtener entre 9 y 6 puntos. Entonces, yo como tutor o el docente, a la hora de calificar, él va a revisar y tenemos esta que es la columna, la matriz de calificación, que a ustedes les sirve. Si de pronto yo califico, por ejemplo, 8 puntos, pero resulta que ustedes dicen, pero ¿cómo así si yo participé en todo y tenía derecho a tener 15 o 20 puntos? Entonces tengo los elementos y el argumento para elevar la solicitud y es que se me explique por qué se me calificó tan bajo cuando yo tuve participación. Por ejemplo, vamos a ver si encuentro aquí la del foro, la participación en el foro. Dice, el estudiante sube un aporte, no, aquí está, pero a ver cuánto se reconoce por el foro total. Dice, el estudiante sube en el foro de aprendizaje los 3 aportes requeridos en la presente guía. Entonces habla del tema, hablamos de la tesis y hablamos del artículo y del enlace del video. Si aparecen los 4, entonces me da derecho a tener 20 puntos, entre 20 y 10 puntos como mínimo. Ya depende de la calidad de la información, pero resulta que si yo participo en todos, así tenga alguna debilidad en alguno de los aspectos, pero he participado en todos, no puede caer mi calificación de los 10 puntos. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso, y aquí nos está diciendo el total de puntos, por ejemplo, en este ejercicio en el que estamos, son 120. Recordemos que el total del ejercicio, de la tarea, digamos, del curso, nos da 500 puntos que se van dividiendo entre 25 y 120. 25, que fue la primera tarea de caracterización, y esta, que es una de las que mayor puntaje nos da 120 puntos. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Eso en relación con la rúbrica, que es la calificación, la manera como se califican los trabajos para que ustedes también tengan conocimiento y en el momento de alguna inquietud, pues tengan cómo refutar o tengan cómo elevar la solicitud. ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna inquietud, o algún aporte que quieran hacer? ¿Y hay algún comentario?
Recordemos que hay dos aspectos que nos ayudan mucho, que uno es la guía, pero hay otra que es el sílabus. No sé si ustedes lo han consultado. Perdónenme aquí, voy a buscar el sílabus para que también lo tengamos en cuenta. Ahí están viendo el campus. Sí, profe. Correcto, entonces estoy abriendo el curso para ir al sílabus para que también lo tengamos en cuenta. La agenda que la debemos tener muy en cuenta, que me imagino que ya ustedes la maneja muy bien, nos indica, por ejemplo, en este momento estamos en la tarea número 4 y entonces nos dice que va hasta el 27 de noviembre o hasta el 28, nos restan 16 días. Eso nos queda para el desarrollo de esta tarea. Entonces tengamos en cuenta y que ya estamos, ya el 18 de diciembre estamos cerrando el curso. Entonces, mire, estamos hoy a 11, lo que indica que en un mes estamos prácticamente terminando el curso como tal. Entonces, ya tenemos que ponerle cuidado a los puntajes, si las tareas no las hemos hecho bien, si dejamos de hacer alguna tarea. La idea es que la hagamos, que nos podamos, algunos de ustedes me han presentado la inquietud porque por alguna circunstancia no pudieron presentar la tarea a tiempo, pues miramos para que la puedan presentar y para que salgamos adelante todos. Entonces, aquí tenemos la agenda como tal. La voy a cerrar. Digo. Entonces, aquí estamos hablando de la agenda, de la participación en los foros, ya lo hemos visto. Y ahora vamos a buscar el sílabus, que es el curso como tal, que lo tenemos aquí al comienzo precisamente del foro, de la participación. Entonces aquí tenemos el sílabus. ¿Y el sílabus qué es? El sílabus es el curso en términos generales, es todo el documento que vamos a tener, todo lo que vamos a desarrollar durante las 16 semanas que dividen el curso como tal. Entonces aquí tenemos todos los elementos, vamos a descargar todo en PDF y aquí tenemos el sílabus, que es algo muy parecido a la guía. ¿La guía de dónde viene? Del sílabus. Aquí entonces estamos en la tarea número 4, artículo de opinión. Nos queda la tarea número 5, que es aportando al contexto. Es un video podcast que se va a grabar y con el que vamos cerrando el ejercicio. Entonces, y aquí viene cada una de las tareas con las diferentes fuentes que podemos buscar. Aquí están los enlaces de los libros, de los documentos que la universidad nos ofrece para que podamos ampliar la información. Por ejemplo, estamos en este momento en la número 4, la tarea número 4, que son perdón, opción final. Estamos entonces en la número 4, que decíamos ya nos queda hasta el mes o sea, terminando noviembre, ya cerramos. Y aquí viene con el documento, la parte número 5, que es ya el cierre final con el que cerramos el curso como tal. Entonces, para que tengamos en cuenta el sílabus, que aquí está todo el curso, todo lo que vemos durante esas 16 semanas están aquí en el sílabus, y la guía, que es en la que estamos trabajando, es en la que nos ocupamos. Entonces, vamos a regresar a la guía, que es digamos que la guía es el día a día, es la participación que nosotros tenemos. No olviden consultar los correos, está el correo institucional y está el correo del curso, que ustedes seguramente ya todos lo están manejando, porque por el correo interno del curso se les envían las invitaciones, les envían la información y todos los requerimientos o todas las fuentes que podemos consultar. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud que ustedes quieran plantear?
Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es el documento Word, o sea, ese ya lo debemos crear nosotros mismos Sí, con la portada, la introducción. claro, claro, eso lo crean ustedes. A veces se les envía, digamos, nosotros les enviamos como un modelo, se les envía un modelo, no sé Ujú. si no recuerdo si en permítame, yo voy a mirar un foro a ver si les he enviado. Dame un segundo, yo miro. Si se les ha enviado, que creo que ya se les envió para explicar. Un segundo. Abrir el foro. Y estamos en la tarea número 4. Estamos aquí, entonces, aquí voy a mirar a ver si, voy a abrir uno de los grupos aquí, a ver si yo les compartí ya miren, aquí es donde vemos toda la participación de ustedes. Aquí les acabo de enviar la tesis, la envié hace un ratico para que la tengan ustedes también. Está aquí en la misma universidad, en el mismo campus, pero se les envía para que, como dice, para recabar sobre lo que se está desarrollando. Permítame. Esto es todo lo que les hemos ido enviando, se les va enviando. Aquí están algunas orientaciones, hay tutoriales. No, tal vez no les he enviado todavía la matriz, digamos, como tal, en donde viene distribuido cómo sería el documento final de presentación. En estos días se les envía, pero la idea no es que ustedes, lo que yo les he dicho es que no redactemos sobre ese documento, que lo tomemos como matriz, como ejemplo, para nosotros en una hoja Word redactar, hacer la portada, hacer la introducción, hacer el desarrollo y todo, pero no como si fuéramos a llenar un formulario, no, hagámoslo aparte. Esa es la idea del documento que se les envía, de esa matriz que se les envía sobre la presentación del documento final. No sé si con ello me hago, le explico la inquietud que usted tiene. Profe, una pregunta. Sí. Cuando se sube el texto argumentativo al foro, ¿también se sube con el video o solo el texto? No, no, por aparte, por aparte. Es decir, la idea es que ustedes suban primero el tema sobre el cual van a trabajar. Es decir, hago la selección, hago una participación, saludo, y este es el tema sobre el cual yo voy a trabajar. Ese es el primer aporte. Luego subimos la tesis, que es el segundo, en donde hablamos, hacemos un esbozo del documento y citamos a los autores o algunos de los autores sobre los cuales vamos a trabajar. Ese es el segundo. El tercer aporte es ya el artículo. Ya construimos el artículo, entonces viene con la introducción, con el desarrollo, con las conclusiones. Y el cuarto es el enlace del video que ya hemos grabado, entonces lo compartimos. Toda esa información, una vez corregida, si hay alguna observación que se hace en el foro, si le hacemos el ajuste y la recogemos y la llevamos al documento final, que es el que ya subimos al entorno de evaluación, que es con el que cerramos ya el ejercicio como tal. Profe, ¿me puede volver a repetir el segundo aporte, por favor? El primero es el título, perdón, el tema sobre el que vamos a trabajar, ¿cierto? El segundo, permítame, le muestro aquí, el segundo es un segundo, a ver si lo encuentro por aquí, es el anexo, es este, que es es en donde hablamos de la tesis, que son los autores. Este es el segundo aporte. Digamos, hoy yo les envié a los correos de ustedes, les acabo de enviar al foro, en el foro este documento está en el foro. No es para que ustedes, le insisto, para que ustedes lo diligencien aquí tal como está aquí, es decir, cojan esta plantilla y la diligencian. No, la plantilla es una guía, pero la idea es que ustedes lo hagan en el Word normal, lo pueden hacer, lo diligencian, entonces aquí se les da un ejemplo de las fuentes. Entonces ya ustedes diligencian los otros, entonces los otros hablan de los temas que van a tratar y aquí hacemos la cita, citamos la fuente, igual, la fuente. Ese es el segundo paso del que estamos hablando. Bueno, gracias, profe. Correcto. Ese es el segundo. El tercero, entonces ya es el artículo, ya lo construimos todo, el artículo, y el cuarto es el enlace del video. Eso es lo que vamos a hacer. La idea no es que algunos me están subiendo o nos suben esa en los últimos días
Cuando faltan 3 días suben todo al foro, entonces suben incluso hasta con la presentación, con la portada. Yo les he dicho, la portada no va en el foro, la portada va en el documento final que se lleva al entorno de evaluación. Ahora, por ejemplo, si vamos a participar en los últimos 3 días, ya no se les va a calificar. Esa nota va a aparecer 0. En el foro no se tiene en cuenta la participación de los últimos 3 días. La idea es que ustedes van participando como lo han observado y que de una vez nosotros como docentes les vamos haciendo la realimentación. Yo aquí les estaba mostrando, busco el foro. Aquí, mire, esta es la última, por ejemplo, aquí la participación que han venido teniendo, esta es la última participación, la última compañera que participó, se hace la realimentación y aquí se les envía información para que nos ayuda a despejar inquietudes, se nos ayuda a orientar. Esa es como la idea que tienen estos aportes. Entonces, en la medida que ustedes van participando, la idea es que nosotros les vamos respondiendo, que ustedes escriben, tengo una duda sobre esto, tengo alguna inquietud, o construyen el documento y si uno ve que hay alguna deficiencia, que falta algo, pues la idea es que nosotros les decimos, por favor, corrijan tal cosa, ajusten o redacten o corrijan la ortografía, en fin, todos esos aspectos se les va contando y se les va aplicando a través del foro como tal, de la participación aquí en el foro. ¿Alguna otra duda? Profe, o sea, en cuanto al anexo que usted nos envía del plan de escritura junto con las citas, o sea, estas mismas obviamente van relacionadas con el artículo, ¿cierto? Estas fuentes, digamos que es un ejemplo que se les da, pero la idea es que Ujú. ustedes, cuando ustedes averiguan, perdónenme, busco aquí, la busco otra vez el anexo. Aquí van unas fuentes, pero por ejemplo, aquí está hablando pone un ejemplo, los azúcares, la situación de los azúcares, las calorías y todo. Y nos dice el autor del artículo que ha citado como fuente a estas personas, es decir, estos estudiosos. Eso es lo que ustedes deben hacer en el documento que, digamos, en el segundo aporte. Entonces, lo que nos van a decir es, voy a hablar de tal tema, vuelvo y cito, por ejemplo, el transgénico. Entonces, hago aquí un ejemplo, los alimentos transgénicos no son convenientes para la salud, puedo decir en el título, lo organizo y puedo decir eso en el título. Luego viene un lead, que es la mini introducción, en donde digo que de acuerdo a los estudios que se tienen, los alimentos transgénicos son alterados y por lo tanto no son adecuados para la salud. Entonces digo aquí, y luego ya aquí amplío esa información, pero ya me sustento en alguien, en un autor que me está hablando de ese tema. Y así lo voy haciendo. Vuelvo y redacto aquí y vuelvo y cito al autor aquí. Eso es lo que hacen ustedes en la segunda entrega. Que esto que nos dicen aquí debe estar en el artículo que nos envían. Aquí es como la antesala del artículo. En el artículo que nos van a enviar tienen que citar el comentario que se ha hecho, citar el autor, allá debe estar en ese documento final, en ese texto, en la narración, en el artículo, allí debe estar el autor citado como tal. Eso es lo que corresponde a esta parte del ejercicio. Ok, profe, muchas gracias. No, Jessica, con todo gusto. No sé si hay alguna otra inquietud, con todo gusto. Este es el espacio para eso, para que podamos encontrarnos, podamos dilucidar algunas dudas que tengamos, podamos solucionarlas o responderlas. No sé si les queda alguna duda o vamos cerrando. Si hay alguna duda, alguna inquietud, por favor, bienvenida. Ahora, si aquí, si se acuerdan después de la duda, pues me la envían a través del correo o a través del foro. El foro es para escribir también allí, decir, no entiendo tal cosa, que tengo esta duda, ese es el objeto. Si tenemos la dirección de Skype, pues por Skype nos comunicamos, ya uno les explica también de qué se trata. Ese es el objetivo del ejercicio. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, no sé si alguna de ustedes tiene dudas y si no, pues cerramos ya el ejercicio como tal, agradeciéndoles la asistencia.
el objeto es que nos encontremos, que no, es decir, el hecho que hablemos de educación a distancia no significa que no nos podamos encontrar y que no nos veamos las caras y no podamos hablar sobre los temas que nos interesan y que estamos precisamente en construcción de conocimiento. ¿Pudieron diligenciar la lista, la lista de asistencia? ¿Alguna tuvo alguna dificultad en el diligenciamiento de la lista o no la han diligenciado? Yo estoy en ello, profe. Profe, ¿me la puede Esa- volver a enviar, porfa? Que a mí no me apareció. ¿No le apareció? No, porque es Pero- que en mi casa se fue la energía, entonces no Ah, tengo bueno, el chat completo. tranquila, entonces permítame y ya se la reenvío. Un segundo. Ahí le acabo de enviar nuevamente para que la Gracias, diligencien. profe. Correcto, entonces, para que la diligencia de una vez, para estar seguros que todo está bien. ¿Laura tiene alguna inquietud de pronto? Si no hay dudas, entonces concluimos el ejercicio. Les agradezco mucho la asistencia. Siempre recuerden que estamos atentos, que cualquier duda que tengan, que cualquier inquietud, por favor, no se queden con la pregunta, plantearla, y eso es aprendizaje. Ese es el objeto y eso es lo que hacemos en la universidad, precisamente el de acompañarnos entre todos. Entonces, repito, gracias por la asistencia y si no hay ninguna duda, entonces les deseo una feliz noche y un buen puente, que disfruten este puente, este fin de semana. Muchas gracias, Ok, tutor. profe. Muchas gracias. Lo mismo para usted, profe. Gracias. Ya voy a cerrar la grabación y posteriormente les envío el enlace de la grabación al foro y a sus correos.